Muy buenos días, queridos amigos y amigas, poetas y escritores, ya presente aquí en la sala Zoom, pero aquí estoy con dos geniales artistas del mundo de la narración oral, ¿no? Cuentacuentos, Tita Muñoz Sánchez, que es la conductora, productora de este programa, y por supuesto nuestro invitado de honor en el día de hoy, martes 27 de mayo, con Urso Malpensante, su seudónimo, ¿ya? Así que bienvenido, Urso, a esta casa de la comunidad literaria Mailén Internacional. Te damos la más cordial bienvenida, ¿ya? Entonces voy a dejar con ustedes a nuestra querida Tita Muñoz, que es la que conduce y produce este programa. Ella es la que hace y deshace, como decimos acá en Chile, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Bueno, y no quiero dejar de no saludar, y por supuesto a todos nuestros amigos que nos van a ver a través del muro de nuestra comunidad literaria en Mailén Literaria, como también a través de mi perfil, ¿ya? Así que bienvenidos a los dos y vamos a entretenernos con este mundo infantil. ¡Órale! Estoy muy emocionada de estar aquí, pero vamos a hacer la presentación mía y del invitado a mi estilo. Y vamos a comenzar. Hola que viene, hola que va. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Les habla Tita Cuenta y Canta Cuentos desde México y para el mundo a través de la comunidad literaria Mailén Internacional y en este su espacio, Territorio de Letras Infantiles, déjenme que les presente a nuestro invitado. Desde Chile para el mundo viene un gran narrador que se enfoca en la cultura, así como en la educación. Ha viajado a muchos sitios, recorriendo el gran mundo. Cuenta cuentos, narra historias, acertijos y refranes. Como agente cultural, sirve a la comunidad, trabajando en donde sea y también junto a quien sea. Siempre se está renovando, pues no deja de aprender, pues si algo tiene muy claro es que quiere trascender. Niños, jóvenes y adultos, todos le aplauden y gozan con sus cuentos e historias que llegan a su memoria. Él se considera un mago, pues sus historias hechizan. No me vayas a convertir en sapo nada más. Pues sus historias hechizan a jóvenes, niños y adultos y hasta abuelitos muy cultos. El nombre del invitado es de Felipe Nieto, quien tiene un personaje de nombre Urso el Malpensante. Pero como Felipe es un nombre que él nunca utiliza, nos vamos a referir a él como Urso, nada más. Bienvenido, Urso. Bienvenido, Felipe, al territorio de letras infantiles de la comunidad literaria Mailén Internacional. Y dicho lo anterior, no me queda más que decir, ¡comenzamos! ¡Estamos al aire! Al aire en el territorio de letras infantiles de la comunidad literaria Mailén Internacional. Sean ustedes bienvenidos. Oh, me encantó.
Me encanta. ¿Qué tal? ¿Qué tal te pareció tu presentación, mi querido En Urso? mis años en esto jamás me habían presentado de una manera tan pulcra, tan maravillosa y que me hiciera, incluso a mí, tener un poco de vergüenza. Fue maravilloso. Me encantó. ¡Ay, Me Dios mío! encantó. Lo que menos quería era causarte vergüenza. Pero bueno, ya que estamos aquí, en confianza, entre Sí. amigos, háblanos. ¿Quién es Felipe Nieto? ¿Quién es Urso el Malpensante? Platícanos un poco de ti, Oh, para pero que todos aquellos que no te conocen tengan el gusto y el susto. No es cierto, susto no. Tengan el gusto de conocerte y vean qué personajes tan extraordinarios, qué invitados de a todo lujo traemos para este nuestro programa. muchas gracias. Bueno, para hablar un poquito de mí, de Felipe y de Urso, bueno, y de mis personajes, como bien dijiste, mi nombre es Felipe Nieto, pero todos me llaman Urso hasta en todos lados, mi casa, mis amigos, en el trabajo, todos. Entonces, como lo que más me acomoda y muchas gracias por eso. Tengo 27 años, los cumplí hace muy poquito, y llevo poco más de 7 años en la narración oral. He estado, bueno, a lo largo de Chile en diferentes oportunidades, bibliotecas, actividades, pero mi fuerte son las ferias medievales. Es donde la magia más sale de mí, por decirlo así. Y ahí nació uno de mis personajes, o bueno, más bien mi personaje principal, que es Urso, el malpensante. Mi primer contacto con la narración oral fue ver a un narrador oral en una feria medieval vestido de un mago que se hacía llamar el mago del árbol, que hasta el día de hoy es mi compañero, mi mentor, por decirlo así. Eh, y yo me emocioné, me reí, lloré, yo dije, yo quiero hacer esto. Debe haber alguna manera de que yo pueda hacer esto. Empecé a armar un de a poco mi personaje y dije, ¿qué puedo hacerle? No quiero ser un mago para no ser igual a él, quiero llevar magia, pero sí tengo la inspiración en él. De hecho, me llamó la atención por lo de mago, fue como directo al clavo. Y así nació Urso. Este es mi mini Urso, mi personaje hecho como amigurumi, creo que se llama, con sus cachitos, la túnica. Y me dedicaba principalmente a contar cuentos de fantasía, puros cuentos de fantasía medieval, con hadas, dragones, guerreros, reinas, príncipes, hasta sapos que se vuelven príncipes. Ahí empecé de a poco a crear más personajes. Ya cuando empecé a dedicarme más a la cultura, a dedicarme más a la educación, con centros culturales, municipios, empezaron a nacer otros personajes. Por ejemplo, está el Baasa, que es un demonio, es un diablo. Tiene los cachitos y se viste de negro. Y bueno, aquí en Chile por lo menos sale solamente para la noche de San Juan. Eh, Aparece muy pocas veces. Pues Exacto. ya mero llega, Sí, ya mero llega, ya mero ya llega. mero aparece. Es, la es ¡Ay! la única semana en la que él puede salir del infierno a contar sus historias de campo y tradiciones más oscuras, por decirlo así. ¡Wow! ¡Qué susto! Sí. Fíjate que nunca jamás me hubiera imaginado que que te hubieras de alguna manera que lo que te hubiera llamado, esa llamadita mágica de ¡Ey, ey, ey! Es por acá, Ujú. hubiera sido a través de una feria medieval. Sí, jamás me lo habría imaginado yo tampoco. Y son espectaculares, a mí también me Sí. gustan mucho. No he ido a muchas, ¿para qué te digo mentiras? Porque sería yo una chismosa si hiciera eso. Pero a las pocas que he ido como público, no he ido a contar nada. ¡Wow! Me han encantado. En la última que fui, había una damisela así con su vestido largo y ya sabes, esa cauda y demás. Y traía un tamaño pajarote, un Ya. búho, digo un búho, un cuervo, un búho, Wow. un cuervo, pero así de este tamaño gigante. ¡Qué Y yo miedo! estaba así, ¡ay!
No inventes, nunca había visto uno de ese tamaño. Y lo tenía como amaestrado porque hacía muchos trucos el cuervo. Y Y son muy inteligentes, yo no, ¿sí? sí, yo sabía que eran inteligentes, pero nunca jamás me imaginé que tanto. Qué bonito, ¿eh? Sí, Así pues. surgen las ideas. De donde menos te lo esperas, dicen que salta la liebre del sombrero. ¿Y a ti te saltó cuando asististe a una feria medieval? A Sí. mí, pues, no sé, yo creo que a mí desde siempre me gustaron los cuentos. Pero bueno, yo te voy a hacer otra pregunta. Pues ya, ya no te pregunto desde cuándo te dedicas a la narración oral, porque pues nos Claro. dices que tienes como 7 años ya presentándote. ¿Soy Ya, yo? largo caminito, largo camino. Pero bueno, ahora yo te quiero preguntar, ¿cuál es el objetivo que tú persigues o que buscas alcanzar a través de tus personajes o específicamente de Urso? Bueno, siempre ha sido como un... Al principio yo no sabía hacia dónde iba, yo solo sabía que quería hacer eso. No le había tomado el peso a lo que significaba tampoco o lo que podía llegar a ser con cómo impactaba en los niños, en mi comunidad, en mi familia incluso. O sea, cuando vieron que empecé a hacer esto de narración oral, típico que había en reuniones familiares, y me ponía a contar historias, todo así, oh, así como que, ¿esto de dónde salió? Por qué decidiste hacer esto? Bueno, y con el paso del tiempo empecé a mezclar un poco mis aptitudes con el tema de la narración oral, la literatura. Y bueno, yo siempre he querido ser profesor, a pesar de que nunca he ejercido como tal, porque me metí más en esto y decidí ocupar mis herramientas pedagógicas para ir a la comunidad directamente de otra manera. Sí, a pesar de que sí trabajo, por ejemplo, con colegios y entidades educacionales como universidades, voy más por ahí. Mi fin, después de todo, como decía bien en mi presentación, es dar a la comunidad una oportunidad de conocerse, conocer también su entorno y aprender a través de ello. Y no, Claro. y claro, y tener ahí siempre viva la cultura, la literatura, las historias propias, tener, que no se olviden de que nosotros venimos también de un legado literario, cultural. Y quiero prevalecer en eso. Me ha pasado muchas veces que voy a lugares y llego y cuento la historia de por qué el lugar se llama así, y gente que ha vivido años ahí no tenía idea, así como, wow. Entonces, eso quiero en sí lograr, es que la comunidad, o sea, dar un servicio a la comunidad en general, la que me presente, como decía, muy personalizada con el fin de educar y de mostrar y acercar a la gente a la cultura. Por lo menos aquí en Chile, es difícil de repente acercarse a la cultura porque es muy caro, porque el trabajo, porque no hay tiempo. Entonces, una de mis misiones es acercar esas cosas, o lo que yo quiero hacer es acercar eso a todas las personas, que no sea como de un grupo particular, sino que sea general. Y eso es como mi misión actualmente. Voy a escuelas Entonces con alumnos. estaríamos hablando que estarías como rompiendo de alguna manera ese bloque de alguna manera elitista que muchas veces existe para proyectarlo así como en una explosión Sí, es para todos y esto, no puede quedar regarlo aquí por todo nomás. el mundo. Sí, exactamente. Esa es como mi meta. Pero yo veo que no estás enfocado a un público específico. Así es. ¿Por qué? Porque no es, bueno, siempre he buscado ser transversal, principalmente por dos razones, porque como digo, tiene que ser para todos, entonces voy a adultos mayores, voy a niños, aunque partí principalmente como con niños, y trabajo principalmente con niños también. Debe ser para todos y dentro de los adultos, dentro de cada uno de nosotros, siempre hay un niño que se acuerda de ciertas historias o que sabe maravillarse con lo que le están contando, imaginarse lo que está viviendo o recordar, ay, a mí mi abuelita me contó esta historia o me contó algo parecido, yo me acuerdo qué tal.
Entonces, en algún momento los adultos mayores, los adolescentes, fueron niños que soñaron y vivieron y también nos acercamos un poquito a eso, o sea, yo me acerco, hablo en plural, me acerco a ese lado, pero siempre trato de que sea transversal para que todos conozcan lo que es, porque primero, para mí es importante que los niños sepan qué es un narrador oral y cómo manejarse, y después cuando crezcan, ¿para qué? Para enseñarlos al crecer, ¿qué es? ¿De qué sirve? ¿Para dónde va esto? Y cómo me va a afectar a mí en mi futuro. Entonces, por eso lo hago no me enfoco en un público en particular, porque para mí, como dije, es importante que sea para todos y trato de que sea así mismo, transversal para todos. No importa la edad, no importa de dónde vengas, la narración la preparo para que puedas sentirte identificado, divertirte o maravillarte de alguna manera. Claro, es que Sí, siempre el poder de las palabras es maravilloso. y Uno nunca totalmente. se imagina hasta dónde puede impactar una frase, una idea, una historia. Sin embargo, tú me estás hablando de esa transversalidad. Ujú. Y a mí a la hora que me hablas de transversalidad, inmediatamente se me viene a la memoria la idea de algo que yo creo que en Chile es igual que aquí en México y que es fundamental y que estamos muy apegados. Y es la palabra familia. Sí. La familia. Porque la familia no nada más es sangre. Ujú. La familia también está compuesta por todos aquellos que nos apoyan, que están con nosotros, que en un momento dado nos apapachan o que en algún momento hasta nos enjugan lágrimas, Así nos, es. nos ayudan. Sin Porque yo creo embargo, que, al hablar de familia, estamos hablando de diferentes, llamémoslo así como, diferentes tipos de público. claro. Y no es lo mismo un niño, no sé, niño pequeño, a un niño ya más, digamos, preadolescente, a un jovencito, a un adulto, a un abuelito. ¿Cuál es la diferencia que tú encuentras en trabajar tanto para niños, jóvenes, adultos, abuelitos, etcétera? Mire, muy buena pregunta. Quería hacer alusión a lo que me decía que de que la familia de repente no es solamente sangre o apellidos. Yo creo que a más de alguna persona le ha pasado, personalmente me ha pasado muchas veces que alguien me dice, oye, anda a saludarla, de niños sobre todo, anda a saludarla que ella es tu tía de no sé dónde, de sé qué. Y yo así, bueno, la voy a ir a saludar, qué sé yo, pero yo no siento que sea familia porque esa señora me vio cuando yo tenía 5 años y ahora tengo 27 y no la vi nunca más. Entonces, ¿cómo me voy a sentir familia yo? Entonces, claro, ahí también apoyo un poco lo que me dices, que no solamente es un apellido y sangre, también hay gente que está alrededor de nosotros y nos apoya. Em, Volviendo a la pregunta de ¿cuál es la diferencia? Bueno, para mí, me he topado con varias barreras dentro de cada grupo de niños, de adolescentes, de adultos y de adultos mayores. Pero siento que la que más me ha costado, la que más me costó como identificar fue en niños y el lugar en donde provienen, por decirlo así. Porque con niños uno debe tener una dinámica importante, mantenerles la atención, que sean partícipes, pero que no se tiren encima del cuento tampoco, que estén ahí mirándolos como maravillados, pero que no quieran como arrancarlo, así como que esa ansiedad, así, ¡ay, qué bacán! Como que se lo quieren llevar para la casa. Eh, Se me hace que tú tienes la misma idea que yo, que el Ajá. público más difícil de todos es el infantil. Sí, sí, definitivamente. Ese si le gusta, te aplaude. Y si no, se da la media vuelta. Sí, no, mira, son Ya te sinceros. quedaste y qué, no me Totalmente importa. sinceros. Sí, exactamente. Y claro, ahí, por ejemplo, en temas de lo que es el lugar de donde vienen, o sea, como el tema subcultural, por lo menos aquí en Chile, me ha tocado ir a zonas muy rurales a contar cuentos. Ha sido muy fácil para mí porque de repente le cuento historias y los niños ya se saben la historia.
o los niños se pueden sentir identificados. Por ejemplo, en una de mis historias cuento que una abuelita hace pan y los niños, sí, todos hacemos pan, a mí me gusta echarle no sé qué y cosas así. ¡Wow! Así es como muy identificados y metidos. Entonces ahí aprendí que, claro, es importante ver, identificar como la cultura y a quién y dónde y por qué. Al principio contaba cuentos para niños nomás, entonces fui evolucionando. Y me pasaba también que de repente contaba, o sea, me pasó una vez, y ahí no lo hice más, que fui a más ciudad, fui a la capital, a Santiago, a un grupo de niños con alto alcance a la información, a la tecnología, y yo estaba contando un cuento, jamás se me va a olvidar, sobre, en una parte del cuento se menciona que la luna está hecha de queso. Y un niño se paró, tomó su celular y me hizo así, así como en el escenario. La luna está hecha, eso es mentira, la luna está hecha de piedra, no sé qué, bla, 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 bla. Y yo, uy, ¿cómo me la saco? Dije yo. Y claro, ahí tuve que ocupar una herramienta que fue como, mira, eso es lo que dicen en internet y quieren enseñarte porque así evitan que la gente viaje a la luna a buscar queso gratis. Entonces, lo que tuve que era en el momento, porque nunca esperé que un niño con el celular en mano me fuera a encarar de que lo que yo estaba diciendo era mentira. Entonces, Pues Google dice que no es claro, cierto. tan Google, mentiroso. Y es como, pucha, en efecto, soy un mentiroso profesional, pero estamos jugando con la imaginación. Entonces, sí, Claro. más difícil, lo que más me ha costado ha sido como niños adaptarme bien a sus necesidades. Eh, y porque también tienen un enfoque, son los adultos que deciden, tú eres narrador oral, ya, ven a contarnos unos cuentos, al menos a mí, en el sentido de niño y colegio, siempre me tienen muy controlados los cuentos que voy a contar, porque no puedo decir, o sea, inculcar valores o hablar de cosas que no están acorde con la educación que le están dando al niño, bla, bla, bla. ¿Ya? Por ejemplo, tengo un cuento que es que habla de por qué los conejos tienen las orejas largas. Y en ese cuento aparece Dios, porque aparece esto todo en el inicio de la creación. No, tú no puedes hablar de eso, porque Dios es, ¿cómo le das características humanas a Dios? Si Él es perfecto, es un ser estamos jugando con la imaginación, no estoy hablando de la religión como tal, no es un cuento religioso, pero claro, ahí cuidado con las cosas que voy mencionando. Con adolescentes ha sido igual complejo, pero cuéntame, ¿qué me ibas a decir? No, 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 lo que te iba a decir es Ajá. que es increíble, es increíble que muchas veces esos maestros directivos o los que están encargados de llamarnos a nosotros, los narradores, cuentacuentos o chismosos, como quieras de decirle, Sí, es increíble que sean tan cuadrados de mente muchas veces. A veces estás contando una leyenda, claro, una sí, fábula. Además, si nos vamos a poner religiosos, por favor, basta con que abras la Biblia para que te digan que el hombre está hecho a imagen y semejanza de semejanza. Dios. Entonces, ¿de dónde sacan eso de que, ay, pero ¿por qué le pones características humanas? Bueno, pues porque en el libro más respetado Claro. dentro de esa cultura Sí, cristiana, pues, lo sí. dice y no pasa nada, como tú lo estás diciendo, estamos haciendo uso de nuestra imaginación. Claro. Se está utilizando de una manera didáctica para llevar a cabo una enseñanza, para dar un mensaje, pero no estamos haciendo proselitismo a favor de o en Claro. contra de. Sí, a mí me han llegado a preguntar si yo pertenezco a algún partido político. Y yo así como, ¿y qué importa? Si yo voy a contar cuentos. O sea, no les voy a ir a contar el cuento de el Che Guevara y su abuelita. No, porque aunque fuese así, no sería político, sería probablemente un chiste. Pero bueno, sí. Pero bueno, me ibas a hablar acerca de lo difícil que era trabajar con los niños, más bien con los jóvenes. Y yo Claro. te interrumpí, perdón. No, es que yo te vi que querías mencionarlo y dije, tengo que escuchar lo que ella me va a decir porque Es que me emocionaste. sí, sí, te vi emocionado, pero dije, pero dime lo que tú me vas a decir, te vi así.
Bueno, con adolescentes, preadolescentes y adolescentes en general, yo me llevo súper bien. No me cuesta nada acercarme a ellos. em, por el tema, por el uso del lenguaje también, acercarme un poco a lo que las cosas que están como de moda entre ellos es más fácil, y entienden, ya tienen un nivel de, como de razón de decir, ya, pero mire, esto es, esto es una imaginación, esto es fantasía, esto es un cuento, yo no me voy a tomar las cosas literales. O sea, puedo trabajar un poco más con eso, con las metáforas, pero sí se aburren muy rápido. O sea, hay que tenerlos ahí más entretenidos, para que participen porque se les nota en sus caras. Y típico que agarran el celu y son capaces de irse. Entonces, ya hay otro nivel de exigencia, pero sí también otro nivel de empatía. No tienen filtro, no No, tienen filtros. no, para nada, para nada. Pero sí uno puede llegar a tener un nivel más grande de empatía y mantenerles la atención por mucho más tiempo que un niño. Uno tiene como más chances de recuperarse si es que no estás haciéndolo como, quizás como Por el entorno te lo pide. supuesto. Claro, Estás trabajando con un niño pequeño, pero rapidísimo. O sí, sea, exacto. tienes 5 minutos, entre más chiquitos, más chiquito el espacio de tiempo que tienes para Es, capturar su atención y hacerlo participar. Ahí no te puedes exactamente. aventar una historia larga, 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 porque no funciona. No, no funciona. Habría que tener peluche o algo que lo esté así como todo el rato y aún así como Y que aún así, se dan déjame vueltas. decirte que no lo creo que lo logres por Difícil, periodos muy prolongados, no. Y es que si difícil. tú te pones a analizar, pues, ellos funcionan de manera diferente, ellos Claro. funcionan, sus capacidades cognitivas no les dan para tanto tiempo estar ahí. Sí, pues. Pero bueno, estabas con los jóvenes, ya Sí. no voy a interrumpir. No, no, si está bien, a mí me encanta porque se da una dinámica y me gusta escucharte, me gusta obtener tu opinión también, para ir ahí acuñando términos también y dándonos cuenta que estamos bien de acuerdo con lo que estamos diciendo, que acá ya en México como acá en Chile las cosas al parecer no son tan diferentes. No, no, Sí, no, somos muy iguales, somos muy más iguales. iguales Sí, de lo que tú te puedas imaginar. Como hace rato nos decía la maestra Palmira fuera de cámara, ella decía que a partir de la pandemia se había abierto una ventana y esta ventana nos había permitido comunicarnos con el mundo. Hace 5 años que fue este show de la pandemia, yo jamás, jamás me hubiera imaginado que iba a estar platicando con un narrador cuentacuentos chileno. O también tengo muchos amigos en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en España. Y seguramente a ti te pasa igual. sí. ¿Cuándo te lo imaginaste? Bueno, Nunca. yo creo que no te lo imaginaste así como cuando no te imaginaste que San Google iba a salir en el teléfono y Así te iban a mismo. decir, es mentira, la luna no es de queso. Eso, así es. Como no me imaginé que ir a una feria a ver un torneo de combate de espadas me hiciera, meterme en lo que es ahora mi vida, que era la narración oral, encontrarme con un narrador oral y estar 7 años en esto, poco más de 7 años en esto, sí. No, ya tienes mucho rato. Llevo harto rato de estudio, haciendo cursos y experimentando, porque es fácil, decir, no, los niños son así desde la teoría, pero cada público es diferente, es un mundo diferente, no importa que sean de la misma edad, cambia completamente. El entorno, El el entorno entorno es vital, es sí, básico, es básico, porque el entorno nos marca como personas, no solamente a los niños, también a los adultos y a los adultos mayores. A veces con ellos es un poco más complicado el asunto, porque ya tienen ideas así como muy arraigadas claro. y es complicado romper esquemas, romper paradigmas. Ay, mamá, con los niños es un poco más sencillo, con los jóvenes, pues Están hasta más les gusta blanditos. eso de romper paradigmas. Exacto, es tan antinatural ser joven y no ser, revolucionario, por decirlo así. Claro, todos lo hemos sido y todos
En algún Sí, momento nos hemos ido a meter a alguna manifestación. Tú no sabes ni de qué en un principio, pero pero más. te unes, te Sí, unes. vamos a experimentar. Bueno, y ¿Y por tú lo me mismo los dices de los adolescentes. adultos mayores? A ver, ¿esos qué retos te implican? Ah, ya. Bueno, para ir como ya a los adultos mayores, los retos del adulto mayor es, al menos que me han tocado a mí personalmente, em, yo trabajo con hogares de ancianos y también con diferentes entidades que hacen que, por ejemplo, deporte en adultos mayores, el cuidado del adulto mayor, y vamos a paseos por centros culturales, ver las cosas lindas y la historia. El reto para mí personalmente y principal que he tenido es encontrarme con abuelitos y abuelitas que saben mucho más que yo de la historia que estoy contando. Ese es el principal reto, porque es como, yo me llego, yo sé que si yo frente a ellos digo algo que no tiene que ver o que no es como está contado de alguna manera, como decía, romper ese esquema un poco, eh, van a saltar de inmediato a desmentirme. De inmediato. O sea, Y no sin sacar el celular. claro, y sin sacar el celular. Decía, mentira porque aquí en esta casa vivía la señora María que yo conocí cuando era niño y ella me daba ta, y esto era así, 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 y yo así. Lo siento. Em, ¿Tú qué dices? Calladito me veo más bonito. claro, ¿qué voy a hacer? Pero el tema del respeto, la atención, eso, eso es súper fácil. Son para mí el público adulto mayor que me ha tocado ha sido siempre muy respetuoso y muy abierto a divertirse. Como que rompemos un poco el esquema del trabajo, de pensar en la familia y eso, y retroceden un poco. Y apelo también a la nostalgia. Cuando eran niños, los cuentos que cuento son mucho más aplicados a la cultura del tiempo en el que ellos eran jóvenes, a la música, eh, a los lugares, a los nombres de los lugares, a costumbres como más tradicionales, por decirlo así, para que se sientan mucho más identificados y digan, sí, eso era así, es verdad, o yo hacía eso cuando era niño, o mi abuelita me contó la historia de aquí, qué sé yo. Entonces, em, eso y también apoyándolos para que puedan seguir con las cosas que ellos hacían y en la tradición oral contárselo a sus hijos, contárselo a sus nietos, que se vuelva algo así como, ¿sabéis qué? O sea, uno de mis orgullos es que un viejito luego de de narración oral, un show de narración oral que hice, me dijo, ¿sabes qué? Jamás se me habría ocurrido, primero que alguien se dedicara a contar historias. Así que fue algo muy chocante para él, a buen sentido, como, ¿en serio esto existe como tal? Y lo otro es que me dijo, y me dieron unas ganas de ir a contarle todas las historias que yo sé y que no he podido por tiempo a mis nietos, contarles cuando, ¿te acordáis de este cuento que contaste del loro, que no sé qué? A mí me pasó algo parecido y mi abuela me contó tanto. Y claro, ellos no conocen de alguna manera ese lado de mí y de nuestra familia. Entonces, gracias porque me diste un poco la inspiración de hacer eso. Yo estaba así como, gracias a usted por decírmelo. O sea, qué maravilla que quiera ir y hacerlo. Vaya, con todo, con todo. Y si quiere contar los cuentos que te conté, vaya y cuénteselo, porque esa es la idea. Que Es que de vayan. alguna manera tú lo sumergiste, tú lo metiste así como en una máquina del tiempo y lo Claro, llevaste para atrás a sí, cuando él era niño, a cuando él era un jovencito, claro. a lo mejor a cuando tuvo su primera novia. Claro, exactamente, sí. Incluso de reflexión. Me gusta mucho con los adultos mayores contar cuentos sobre la reflexión de cómo son tratados ellos y cómo tratan ellos también a los demás. Con respecto a sus diferencias como de lo que quieren o sus expectativas, arraigados a su pensamiento como un poco más arcaico, si se quiere, como de una cultura que ya se ha ido desapareciendo transformando, no desapareciendo, transformando. En Entonces, algunos casos sí desaparecen algunas cosas. sí. Y ahorita que estamos hablando de desapariciones, Ujú. ¡Oh! me lleva a pensar en algo que leí que tú haces, el rescatar refranes y el utilizar acertijos, porque muchos ya no los utilizan, ya no es algo cotidiano como antes lo era. Claro.
Ahora yo te pregunto, ese rescate de refranes y acertijos que muchos ya no utilizan de manera cotidiana y tú los estás utilizando, rescatando, retomando de alguna manera, ¿qué buscas al hacerlo? Ya. Primero, con el tema de los dichos y los refranes, es poder rescatar una sabiduría que ha existido de mucho tiempo y son respuestas a problemas cotidianos que nosotros no nos, o sea, de repente la gente como que no se da cuenta que ese dicho se refiere al problema que está teniendo como tal, ¿ya? Entonces, o quizá a una situación particular, a tener cuidado con cierta cosa, y los acertijos, más que nada es hacerlos pensar, sacarlos del molde de lo inmediato, de ir al celular, taca, taca, buscar ahí qué es, el pensamiento lateral, hacerlos pensar, imaginar, sacarlos de esa, no sé, como automatización que tienen hacia adelante y de que no todo es como tangible directo. Por lo mismo, la mayoría de acertijos que digo los invento yo, para que no los puedan buscar en ningún lado. O les cambio la mayoría de las palabras para que no los puedan buscar y no lo... Y me ha pasado muchas veces, sobre todo en ferias medievales, que alguien se me acerca o yo me acerco, generalmente yo soy el que se acerca a las personas porque soy animador también en ferias medievales y en diferentes eventos, y les digo un acertijo. Y les digo que tienen 3 oportunidades para darme la respuesta. Y si la responden, se pueden ganar un premio. Y tienen toda la feria, hasta que termina la feria, para darme la respuesta. O a lo que termine el evento, para darme la respuesta. Se quedan todo el evento solo para saber la respuesta. A veces ni siquiera como para el premio que le estoy ofreciendo, sino el premio es saber qué es. Y están toda la feria pensando así. Imagínate, pues es que estás mandando un dardo directo a la curiosidad. Exactamente, exactamente. Eso es lo que busco, cosas que abran la curiosidad, el pensar y los dichos, acercarse a una sabiduría ancestral y divertida, porque es divertida de aprender dichos. Y no hablamos solamente bueno, de los como más clásicos, sino que también otros que son un poco más rebuscados o incluso que ocupan palabras un poco más divertidas o que en contextos diferentes es como, oye, ya, pues date cuenta. Entonces, eso es lo que busco en dichos y refranes, que activen una parte del cerebro que al parecer la mayoría del tiempo tenemos como apagada. Yo Sí, creo que apagada no, yo creo que más que nada la tenemos así como dormida, dormida, claro. latente, en reposo, Sí, así como con el botoncito de pausa. claro, exactamente. Pero, pero llega Urso y le da play y entonces ¡prr! Todo se revoluciona y se pueden Así quedar es. hasta el final. A mí también, fíjate que me gusta mucho el uso de dichos y refranes. Ay, me encanta. Yo aprendí a usarlos y normalmente en mi vida cotidiana yo los utilizo mucho. No nada más cuando estoy contando cuentos. A lo mejor en ese caso sí los llego a usar, no tanto, pero sí, sí puedo decir que en mi vida normal yo hago mucho uso de esos refranes y esos yo los aprendí con mi abuelita, los aprendí con mi mamá. Dicen aquí en México que los refranes son evangelios, evangelios chiquitos, como Ujú. dices tú, exactamente Sí. encaminados a ese problema, a esa situación, para darle una solución. Ahora yo te pregunto, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te proyectas? ¿Cómo imaginas que vas a estar tú de aquí a 5 años? Wow, de aquí a 5 años. Em, de aquí a 5 años yo me proyecto estando ya con una productora cultural bien establecida en la zona, con mi grupo. Yo tengo un grupo de rol, diferentes personajes de fantasía medieval, ya que esté bien desarrollado con hartos miembros, que estemos haciendo cambios aquí en la zona, porque claro, a pesar de que sea de rol y nos vistamos como personajes de fantasía, son puras personas que están metidas también en el tema cultural, en el tema artístico, entonces nos apoyamos entre todos en ese aspecto. Y, y bueno, seguir contando cuentos
y inventando nuevos y conociendo más narradores y conociendo, y no narradores, no necesariamente hablo de personas que se dediquen a eso. Los mejores cuentos los he escuchado de personas en la calle, así estamos esperando el bus y me cuentan una historia y digo, wow, este cuento yo lo quiero, lo necesito en mi vida. Entonces, me veo más en eso, ya tendría 30 y tantos años, así Uy, qué que barbaridad, no vas a ser un anciano, qué bárbaro. claro, así que ya bien, bien, espero, quiero y deseo más cerca de lo que he estado tratando de hacer estos años. Pues Optimismo, así como optimismo. me estás contando a mí, bueno, me tienes así como boquiabierta. Qué bien. Ahora yo te voy Uy, a hacer quería una mencionarte una pregunta. cosita A antes ver, de. sí, sí. Me habían mencionado que te gusta usar los refranes y los dichos y que no siempre los incluyes en los cuentos. eh, Muchas veces yo tomo un dicho o un acertijo y lo vuelvo un cuento. Entonces así la gente conoce el acertijo. Es como un truco de magia, porque yo estoy contando la historia y está metido entre medio del acertijo y ellos ya están pensando que puede ser. Ya tienen en su mente. Entonces ya después cuando les revelo, como que, ¡wow! Era eso y el cuento fue todo ¿Cómo no planeado. lo vi? ¿Cómo no Claro, lo vi? exactamente. Hay uno de mis favoritos, que fue uno de los primeros que aprendí de este maestro que les mencioné a un inicio, que es un acertijo no tan conocido por la gente joven, pero sí me he dado cuenta que los adultos mayores todos se lo saben. Y bueno, cuenta un cuento de una niña que estaba aburrida y le va a hablar a su abuelita, bla, 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 y toda una construcción de historia y ella le dice que vaya que para que se desaburra, vaya al bosque y le traiga algo que ella necesita, que es una casa, o sea, que vaya a encontrar algo que ella necesita que encuentre. Y dice que es una casa roja o verde, sin puertas ni ventanas, en donde se oculta una estrella. Ya, la niña va, hay un chiste ahí, por ejemplo, de que le gusta a todos los niños. Yo sé que es muy fome, pero me encanta a mí, que dice que le preguntó al viento y yo le digo, ¿y saben qué le respondo al viento? Y dice, no, no sé, nada, porque el viento no habla y ella no entiende viento igual. Pero, ¿ya? Y le cae una manzana en la cabeza, estaba preparado. Y claro, y ahí empiezan. Ah, era una manzana, pero ¿y cómo? ¿Y la estrella? ¿Cuál estrella? No entiendo. Y ahí yo saco un cuchillo, la manzana, la parto por la mitad en el show que generalmente termino regalando la manzana. Y les muestro, y por eso digo que es como un truco de magia, porque nadie se fija Ahí que está de la verdad estrella. dentro está la estrellita. Entonces ahí uno se mueve en eso. Más que nada, igual uno puede ocupar los dichos y los acertijos para contar una historia y que sea, como dije, un truco de magia, porque yo les muestro la manzana así, con la estrellita dentro. Y dicen, "¡Oh! ¿Pero cómo? Pero nunca me di cuenta. ¿Y por cómo la partió para que se viera así? Claro, nadie parte la manzana así, po. Es raro que alguien lo haga, siempre es como hacia abajo. Entonces siempre es una sorpresa. Ya, y ahora sí, volviendo a tu pregunta. Ah, Lo siento. bueno, bueno. No, es que me tienes, la verdad, me estás dando así como muchas ideas a mí también. Muchas gracias, qué bueno. Pero bueno, ya que me estás hablando de esto, de los refranes, de los dichos, de esos acertijos, y ya me estás así dando así como un panorama más amplio. Yo te voy a preguntar, ¿y cómo conectas tú lo que haces, o sea, la narración, con la lectura, con la literatura directamente? Ya. Mira, esto es el tema del fomento del lector con los narradores orales. A mí siempre fue un tema complejo de conversar, porque narrador que le preguntaba, narrador que me daba una respuesta diferente. Entonces me di cuenta de que tenía que generar mi propia respuesta a Por base de eso. supuesto, Así que, ¿cómo lo uno? Principalmente es que, a pesar de que de que es una tradición oral y no escrita, valga la aclaración, conectarlo con los libros no está tan apartado porque al final todas las historias que nosotros escuchamos, contamos, decimos, al llevarlas a un libro se vuelven para todos. Es mucho más fácil obtenerla desde ahí
que ir y encontrar, sobre todo por acá, un narrador oral que te cuente específicamente una historia o que se sepa específicamente una historia. Em, y es desde ahí donde nacen los cuentos y el estudio, la construcción de personajes, los personajes, es donde uno debe ir a buscar, es la fuente mayor, diría yo, de historias para nutrirse, para encontrar, crear y generar historias, cuentos, dichos y refranes, sobre todo los tradicionales. eh, no, de la zona me refiero, no les voy a mandar a leer El Quijote, ya que por supuesto es uno de mis libros favoritos, pero siento que no está hecho para alguien que vaya a buscar refranes o dichos con respecto a su localidad en particular. Entonces, em, Yo creo que ahí difiero contigo. Yo sí, creo que ahí ya dependería del enfoque que tú le des exacto. al famoso Quijote. Pero a ver, ya que estás diciendo, estás hablando del Quijote y demás, Sí. ¿qué tipo de historias prefieres tú contar? ¿Clásicas o contemporáneas? Em, yo diría que no tengo una preferencia como tal, porque depende del contexto, el tipo de historia que uno cuenta. Así que, pero siento que las historias clásicas tienen una magia eh, que no tienen o que, no me, o que me cuesta encontrar un poco más en las contemporáneas por las- los tópicos que toman. Las historias clásicas, he encontrado historias clásicas que, a pesar de que fueron escritas 200 años atrás, hoy en día siguen siendo una problemática, siguen siendo algo con lo que no se puede sentir identificado, sigue siendo algo que que uno puede adquirir una cierta sabiduría para el uso diario. Y eso es muy difícil de lograr y de mantener durante el tiempo, que me cuesta un poco más encontrar en las historias más contemporáneas. Como algo que a un viejito hace 300 años atrás le sirvió, a mí hoy me sirve igual, me sirve o me puedo sentir identificado o puedo buscar esto en este cuento, en una historia contemporánea. Siento que si yo, en vez de llevarlo desde acá hacia atrás, es mucho más difícil que de atrás hacia adelante siga sirviendo con el paso del tiempo. Es eso. Así que no tengo preferencia porque depende del público, pero si me dan a elegir así obligadamente, siento que las clásicas son las que más me, me- me causan asombro. Es como, wow, en serio, este cuento que estoy contando hoy, hace 300 años, seguía siendo algo que maravillaba. O sea, hoy en día sigue siendo algo que maravilla, sigue siendo algo que te enseña, que te entrega sabiduría y que te sirve para tu día a día. Yo ojalá pudiese generar algo así en algún momento. Sí. Exacto, a mí también las historias clásicas me atrapan. No tengo nada contra las historias contemporáneas, sin embargo, siento, igual que tú, que el alcance muchas veces de esos cuentos contemporáneos es un tanto más restringido, están Claro, más focalizados, más direccionados claro, a hacia un punto específico nada más. un propósito En muy cambio, específico. Sí. exacto, pero así sumamente Con específico. pinzas, así. Sí. Exacto. Puedes encontrar cuentos contemporáneos específicamente de cómo enseñarle a ir a un niño al baño y dices, bueno, sí, pero eso no es una historia que a mí me llene y que a mí me No, encante. no. En cambio, no sé, hablemos del cuento, el más clásico de todos, bueno, uno de los más clásicos de todos, La Caperucita Roja. Uy, la caperucita roja. ¿Cuántas versiones han salido de la misma Caperucita Roja? Exacto. Y hoy en día sigue siendo un cuento muy, muy importante, muy conocido. O sea, yo hago también talleres de narración de vez en cuando y talleres de escénica. Porque son, bueno, para mí es necesario como el tema de la escénica, el teatro y la narración, es muy estrechamente vinculados para mí. Y uno de los ejemplos que siempre digo, ¿quién conoce el cuento de la Caperucita? Ya. Para armar un cuento, por decir algo, ¿cómo lo vamos a contar? No vamos a decir letra, palabra por palabra, de memoria, porque es muy complejo y no va a ser extraño, no va a ser, ¿cómo se llama? Orgánico. Pero todos sabemos que el cuento de la Caperucita empieza
con ella en la casa de la mamá, que tiene una caperucita roja. Tiene que pasar por un bosque, se tiene que encontrar con el lobo, tiene que ir a ver a la abuelita, se la tienen que comer a la abuelita, y pueden o no rescatar a la abuelita dependiendo de lo que ustedes quieran ponerle. Pero son unos puntos específicos que hacen que el cuento sea la caperucita y que todos conocemos. Lo que pasa entre medio, tú le puedes agregar lo que tú quieras o contarlo como tú quieras, porque tienen que ir de un punto A un punto B. Lo que pasa entre medio, le puedes poner tú lo que quieras. La caperucita se caminó, se tropezó con una piedra, no sé, pues lo que tú quieras, o sea, pero tiene que llegar hasta ahí. Ese es el tema. Exacto, son Sí, cuentos que de alguna manera tú puedes, si tú sacaras así como tuvieras una máquina en donde sacaras una radiografía, tú sacarías así como el esqueleto sí, y en base a ese esqueleto, nada más te aprendes el esqueleto y como dices tú, ya lo que haces en medio, no lo vas a cambiar por completo. claro. Sabes que tienes que ir de A a B, como decías, del punto Sí. A al punto B. Sin embargo, no es como en las matemáticas, que debe de ser una recta. No, Aquí puede haber muchas curvas, recovecos, vas para exacto. adelante, te regresas, subo, bajo, vuelta, torno, retorno, Es la pero al oportunidad de cada final llegas. narrador. Y es la oportunidad de cada narrador de darle su toque, de mostrar su personalidad, de mostrar lo que quiere lograr y hacia dónde va y cómo se expresa. Ese espacio es la oportunidad de mostrar quién eres, por decirlo así, como hacia Mm. dónde vas. Pero ya que estamos hablando de cuentos, platícame, ¿tú qué herramientas utilizas para enganchar a tu público? Ya. Ocupo múltiples herramientas. Yo debo admitir que yo partí en una escuela un poco más tradicional de narración oral, si se quiere decir así. Lo he escuchado así, no siento que sea tan así, pero lo he escuchado de esa manera que es con absolutamente nada. O sea, con nada ni imágenes, ningún objeto, ninguna cosa que me apoye, sino que yo construyo el cuento desde las palabras y mi expresión, lo levanto y con eso yo me muevo. Me encanta, siento que uno tiene que tener un talento muy bien trabajado para poder mantener ese cuento parado y que uno diga así como, aquí hay un árbol, y uno cuenta el cuento y se acerca y qué había aquí y todos se acuerden y generen esa escena, esa imagen y esos personajes en su cabeza, es bastante trabajo. Pero no desprecio para nada, de hecho estoy aprendiendo actualmente a usar títeres eh, para la narración. Ocupo, como pudiste ver, objetos cotidianos y también ocupo la música. Yo toco la guitarra, el saxofón y lo ocupo para contar cuentos o para contar historias que sean un poco más dinámicos. Entonces, para enganchar, tengo todos estos elementos y voy fluctuando. Cuento una historia, hago un elemento que llame, o sea, como que sea muy llamativo. Cuento una historia y así la curva nunca baja demasiado, sino que se mantiene aquí, sube un poquito, baja un poquito, va así nomás. Pero siempre un poquito, siempre se mantiene el tema de la atención. Y sobre todo acá, que me conocen un poco más, el tema de la empatía. La empatía, apelo mucho a la empatía con la gente y trato de que se diviertan desde el momento uno. Desde el momento uno trato de que la gente entre en un ambiente que sea divertido, que digan, aquí yo voy a disfrutar esto y voy a aprender y voy a moverme, no quedar así, ay, voy a estar sentado aquí a escuchar a este tipo que cuente un par de cuentos y después me voy para la casa. No, que sea algo significativo, así, con alguna frase, alguna dinámica para empezar el cuento, tanto con niños, adolescentes y adultos hago dinámicas diferentes. Una de las que más le gusta a los adultos es como que yo sea, o que me haga el muy así, muy artista, de manera caricaturesca, así decir, yo me voy a presentar aquí frente a ustedes, ya, y voy a sacar un par de fotos para el Instagram y unos videos. Cuando yo entre, ustedes tienen que gritar y aplaudir y tirarse los pelos, y tirarse al suelo y como que viene Luis Miguel aquí, ¿ya? Y claro, se ríen ya y ya los preparo como para que ellos sepan más o menos para dónde vamos y les dé como que encaje mejor con ellos en términos de emocionalidad. Y ya con eso ya puedo irlos moviendo. Desde algo muy alegre, algo muy divertido, algo reflexivo, algo que da un poco de miedo.
Entonces ya entran en el juego y cuando entran en el juego, como digo, sobre todo adolescentes, niños, o sea, adolescentes y adultos, porque los niños entran, están en juego todo el tiempo, eh, ya ahí listo, ya me los gané y con eso, si yo les digo vamos a ir al cerro, ellos van conmigo y si dicen nos vamos a meter al agua, se meten al agua conmigo. Y Claro. como eso es lo que ocupo principalmente. Esas son mis herramientas. Bueno, yo quiero pedirte algo. ¿Por qué Cuénteme. no nos cuentas un cuento? Anda, ¿Uno? cuéntanos uno. Ya, uno. Uno más. Uh, ya Bueno, nos va a limitar uno no, no, mentira. más. Todos los que ustedes quieran. Yo soy feliz de contar historias. Cuéntanos uno, el que Callarme tú es quieras, lo difícil. Callarme es lo difícil, advierto. sin problema. Bien. ¿De alguno de los que te mencioné te llamó la atención alguno? El que tú quieras. Ya. Tú eres el narrador. Bien. Hay un cuento que, a propósito de la literatura y de mi mentor, este fue uno de los primeros cuentos que yo escuché de él, que a mí me dejaron así, con respecto a lo que él hacía, que dice así, en un pueblito que está perdido por la memoria y está perdido por el tiempo, había un joven que empezó a pasear por las casas y por los caminos de este pueblo y se encontró con una escena muy peculiar. Había una viejecita que tocaba y tocaba las puertas, pero nadie le abría. Y ella estaba muy triste, pues sabía que dentro de las casas habían personas. Ella solo quería ofrecerles lo que ella iba a darles, lo que tenía guardados para ellos. Pero a pesar de eso y de su intención, tocaba y tocaba las puertas y nadie le abría. Este joven se le acercó y le preguntó, disculpe, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie le abre la puerta? ¿Quién es usted? La viejecita se arregló sus ropajes, tomó el paquete que tenía y le dijo, yo solo quiero entregarles esto. Yo, como ya puedes notar, soy muy longeva, pues muy longeva es también la verdad. Y también es lo que nos da el regalo y nos entrega un regalo a todos nosotros. Pero nadie quiere aceptarlo. Así es, jovencito. Yo soy la verdad. El joven se quedó pasmado, se empezó a pensar un poco, ¿cómo es posible que me haya encontrado con la verdad personificada? ¿Y por qué nadie le querrá abrir la puerta? Mientras conversaban, otro joven mucho más apuesto, con el pelo largo, un aro aquí en la oreja y un polerón verde, y muchos instrumentos y trajes y colores y maravillas y brillos, tocó la puerta de una de las casas, le abrieron rápidamente y entró bailando y cantando feliz. Nos miramos, o sea, el joven miró a la viejecita y se miraron y quedaron, ¿qué está pasando? ¿Por qué a él sí le abre la puerta y a usted, a pesar de que tanto toca, nadie le abre? Bueno, ya sé, dijo el joven, iré a consultarle a él qué es lo que es y qué es lo que pasa, por qué lo dejan pasar tan fácil. Se acerca el joven, que iba rápido hacia otra casa, y le dice, disculpa, em, ¿tú quién eres? ¿Por qué a ti te abren rápido la puerta y a mi amiga, que es la verdad, nadie le abre la puerta? Ah, le dijo él, eso es fácil de saber, pues yo soy el arte, la música, la literatura, soy las canciones, las historias, soy todo, soy la fiesta, el carnaval, soy la cultura. Por eso mis colores y mi música. Entonces, cuando yo a alguien le toco la puerta, me abre rápidamente, pues todos quieren disfrutar de lo que yo traigo para ellos. Y a ella, la verdad, lo que ella trae es difícil que la gente lo acepte. Mm. Así pensaron los tres un momento y dijeron, ya sé qué podemos hacer. Le dijo, amigo, ¿tú me harías el favor de esconder a esta viejecita en tus ropajes y ver si al tocar la puerta la dejan entrar? Ella solo quiere entregar lo que trae para este pueblo en sus manos. Podríamos intentarlo, dijo el joven.
tocó la puerta, rápidamente ocultó a la viejecita entre sus ropajes y entraron a la casa, como si nada hubiese pasado. Lo recibieron con alegría, con diversión. Y así fue cuando este joven descubrió, y desde claro ese momento, supo que dentro de cada historia, dentro de cada música, cada canción, cada cuento, cada cultura, y sobre todo dentro de cada una de las historias, se esconde siempre una verdad. Fin. ¡Wow! Me encanta ese No, qué cuento, me encanta. hermoso cuento. Sí. Me has Muchas gracias. dejado impactada. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. Cuénteme. ¿Tú también escribes? Yo sí, escribo. No, no he publicado nada, pero yo escribo mis propios cuentos, mis propios dichos, como había dicho, y mis propios refranes también muchas veces. Y escribo algunas canciones también. Sí. ¿Y por qué no nos cuentas algo de lo que tú has escrito? Bueno, Ya que estamos en esto, ay, cuéntanos otra historia, pero ahora una tuya. ya, ok. Como un pequeño paréntesis, amo esa historia porque me dio a entender muchas cosas cuando la primera vez que la escuché. Entonces, me gustó mucho el hecho de la verdad y explicar al final el propósito de lo que es la música, la literatura, el arte, la cultura, que no es solo divertirse, no es como, no es solo disfrute, también aprendemos y encontramos esa verdad, si sabemos buscar, dentro de eso. Y ese es el propósito, para mí, de entregar este tipo de cosas. Yo creo que no nada más para ti, yo creo que para muchos. Yo creo que sí. Narradores, cuentacuentos, poetas, escritores. No, lo digo entre paréntesis porque de repente uno escucha cierta historia, música, que uno dice, ya, pero ¿cuál es el fondo de esto? ¿Qué es lo que está tratando de...? Y a veces no encuentro mucho. Pero yo creo que van cada uno. Yo creo que sí. Em, uno de mis cuentos favoritos que he construido y podido contar a lo largo del tiempo, que de hecho me gustaría contarlo aquí, que es el primero que te mencioné, que es El oso y las mariposas. ¿Ya? Adelante. Va así. Taca, 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 tan. Redoble de lengua. Ya, listo. Había en un reino, hace un tiempo atrás, un reino fantástico muy parecido a este reino en el que estamos. Había un bosque precioso, con grandes arroyos, flores, árboles. En él vivía un joven oso. Este oso hacía lo que ustedes se pueden imaginar. Le gustaba pasear de aquí por allá, ver el río correr, buscar algo que comer y relajarse al sol y dormir y descansar entre sus haberes. Así, un día, paseando por los diferentes caminos de este bosque, se encontró en un charco una hermosa mariposa que estaba ahí muy, muy complicada, pues se estaba ahogando en este charco. Mojada, empapada, no podía levantar el vuelo y necesitaba que alguien la rescatara. O si no, bueno, trágica sería esta historia. Así el oso, también maravillado por sus colores y la belleza de esta mariposa, la tomó con cuidado entre sus garras y al ver que necesitaba secarse y era un poco tosco, se la puso en la nariz. Así podía mirarla mientras ella se secaba y se lavaba y sus colores brillaban con el agua y la luz del sol. Desde ese día, este oso encontró en hacer esto una fascinación. Empezó a buscar y a recorrer muchos más cuerpos de aguas, lagos, ríos, arroyos, salvando y encontrando a todas estas mariposas que de pronto sin querer caían al agua y las rescataba. Una, una de estas mariposas había caído en lo que parecía un lago tranquilo. Estaba un poco alejada, pero
Él, muy despreocupado como siempre, no le dio mucha importancia, se estiró y dijo, yo la puedo salvar. La puso casi entre sus garras y cuando la tomó, cayó al agua. Estaba todo empapado, pero no le preocupó para nada, pues la mariposa yacía tranquila y a salvo en sus garras. Se acostó de espaldas y a flotar por el agua tranquila y como era costumbre, la puso en su nariz. Así la miraba secarse como era costumbre también. Sin darse cuenta en esta despreocupación y maravillado por los colores de esta mariposa, no se dio cuenta de que el agua empezaba a moverse más fuerte. Una corriente comenzó a arrastrarlo hacia un río muy caudaloso, con mucha fuerza, y no se dio cuenta hasta cuando ya era demasiado tarde. No podía salir del agua y no podía moverse demasiado, pues la mariposa corría riesgo de volver a caer en esta agua y esto no lo iba a permitir. Él con todas sus fuerzas intentaba mantenerse a flote y no hundirse ni a él ni la mariposa, pero era muy complicado, pues la fuerza del río lo meneaba de aquí para allá como si fuera un muñeco. Al, al intentar salir, se complicó todo, pues muchas piedras empezaron a aparecer a lo largo del río, y él trataba de esquivarlas hasta que lo inevitable pasó. Se golpeó fuertemente su cabeza contra una de las piedras. ¡Auch! Y sentía cómo su conciencia iba desapareciendo. Lo último que pensó fue, por favor, ayúdenme, quien sea, lo que sea, a salvar a esta última mariposa. Es lo único que necesito. Un gran aleteo se escuchó, pero se desmayó. Un silencio, una oscuridad, y de pronto el oso despertó. Miró hacia todos lados. Estaba lo que parecía sobre una montaña, una piedra que dejaba que el sol la bañara. Y alrededor de él, muchas motitas de colores parecían pintar el suelo y se preguntó, ¿habré muerto? ¿Será este el cielo de los osos? Cuando se movió y se levantó, todas estas motitas levantaron el vuelo y revolotearon alrededor de él. Él estaba muy confundido pero contento. Se posaron sobre él muchas mariposas y él no entendía mucho de lo que estaba pasando, pero se dio cuenta. Esas mariposas eran todas las mariposas que alguna vez en su vida había rescatado de algún charco, de algún río, de algún lago. Y en un acto increíble, cuando él había perdido la conciencia, todas estas mariposas se posaron sobre él y coordinadamente lo levantaron por el aire, con la fuerza de millones y millones de mariposas que lo pusieron sobre una piedra, como él lo hacía en su nariz, para que se secara y para que pudiera estar a salvo. Desde ese día, mi querido amigo oso aprendió a volar. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero qué hermosa historia. Híjole, pero ¿qué crees? Que ya se nos está acabando el Ay, tiempo. no, pucha. Oh. Qué lástima. Pero fíjate, bueno, yo te quiero preguntar, ya que Bueno, estamos aquí, ¿cómo te podemos contactar? Todas estas personas que te estamos viendo o que te están viendo o que te van a ver, porque el programa va a quedar colgado en YouTube y en la página de la comunidad Mailen. ¿Cómo te podemos contactar? ¿Cómo podemos saber de ti? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo le hacemos? bien. Bueno, principalmente yo ocupo la red social de Instagram. Mi Instagram es urso-el malpensante y me pueden hablar por ahí y pueden ver también todo mi trabajo. Pues ahí están las fotos, los videos para animación, para narración oral, para shows infantiles, para lo que, bueno, vayan necesitando alrededor de la educación y de la cultura y la narración y la literatura. Estoy muy en eso.
Es más, de hecho, yo soy parte de una productora que se llama Sol Producciones, que es de Quilpué, una ciudad no muy lejana de aquí, y nos dedicamos a hacer shows que apelan a la magia de las historias a través de Disney. Entonces, tenemos personajes como el Sombrero Loco, todas las princesas que se les puedan ocurrir, todo, y estoy trabajando con ellos codo a codo. Y también en TikTok como Urso-el Malpensante también para ver un par de videos e intervenciones en las ferias medievales. Y que próximamente, así que voy a estar subiendo una sección nueva que quiero que se llame Los Cuentos de Urso. Y voy a estar subiendo cuentos o pequeñas historias al TikTok muy próximamente. Y claro, a través de eso me pueden contactar. También está en el correo de mi agrupación, que es laordenastariana@gmail.com. Pueden hablarme a mí o a mi agrupación para contactarnos también si lo requieren. ¡Qué maravilla! Me has encantado. Oye, igual me siento como en casa. Muchas gracias. ¿Algún consejo que puedas dar a los papás, a los maestros que te puedan estar viendo en un momento dado ahorita o te puedan ver ahora después? Un consejo, pucha, es difícil, pero un consejo para los papás, para los profesores o para quien quiera meterse en este mundo también de la narración que es maravilloso. Em, una de las cosas que me gustaría mencionarles es que no se rindan. Sé que va a ser que es súper cliché decir no se rindan, pero es una de las principales cosas que hace que la educación, que la cultura, que la crianza incluso sea muy compleja. Rendirse en tratar de dar aquello que quieren dar, como la viejecita del cuento. La verdad necesita llegar a las personas. Entonces, no se rindan porque voy a ponerme un poco dicho, el mal solo triunfa cuando el bien deja de trabajar. Así que no se queden quietos, muévanse, busquen. Hay muchas personas, artistas, narradores orales, incluso en su comunidad pueden hacer algunas personas, un abuelito, alguien que venda cualquier cosa en la calle, de repente puede ser una fuente de inspiración, algo que le haya pasado a ustedes. Todo puede significar algo de cultura y educación si lo ven desde un punto de vista un poco más libre. Eh, y no le pongan trabas a los niños a la hora de querer aprender cosas. Es difícil, es complejo de repente enseñarles algunas cosas, pero si ven que tienen aptitudes en algo, muévanlo en eso, porque si tienen hay un cuento también que habla de eso, que si ustedes esperan, plantan una semilla y esperan años, esperan todo el tiempo necesario para que sea, y en su mente es una rosa, quieren una rosa, quieren una rosa, quieren una rosa, y nace una, no sé, eh, pucha, nace una pequeña lila, sigue siendo hermosa a pesar de que no es lo que ustedes quieren desde un principio. Y nadie les dijo que iban a tener una rosa. Esa pequeña metáfora. Aprendan a amar aquello y la expectativa, pucha, lo lamento, pero no significa que no sea hermoso y que no se pueda vivir con eso. Eso principalmente. No se rindan. No bajen los brazos porque cuando bajamos los brazos la educación se va al carajo. Claro, no, no, no. Además, hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de aprendizaje Así y no es. todos aprendemos de la misma manera. Unos somos más, más visuales, otros somos más auditivos, otros somos más kinestésicos. Además, todos tenemos diferentes habilidades. Y aptitudes. Unos somos buenos a lo mejor escribiendo y otros no, nomás no se les da, pero ¿qué tal son para las matemáticas? Claro, y no significa que sea más o menos que la otra persona. Tienen aptitudes diferentes y ya. Eso me recordó a mí también una pequeña historia A ver. en donde todos quieren demostrar la igualdad entre Ya. todos los animalitos del bosque y Ah, ya, sí. hacen el concurso y resulta que todo sale mal porque pues el conejo por poco se ahoga, el pez se rompió la cola. Y- Esto no significaba
Eso no significaba que fueran tontos o que no tuvieran capacidad, sino que cada uno estaba enfocado a diferentes medios, era diferente su entorno, y el pez no podía competir con el chango, ni el chango con el elefante, ni el elefante con la jirafa, ni la jirafa con el caballo, simple y Claro. sencillamente. Y ahora sí, vamos a pedirle a nuestra maestra Palmira Ramos Cruz que aparezca así por arte de magia, así chim, pum, pam, tortillas, Vamos. papas, ¡pum! Ahí Y a está. ver, algo más que tú quieras añadir, Urso, algo más que tú quieras añadir antes de que la jefecita linda nos dé el mensaje final. Claro, dos cositas. Uno es, con lo que dijiste, claro, es si juzgas a un pez por su capacidad de subir un árbol, va a pensar que es tonto toda la vida. Y lo otro, quiero agradecerte a ti, Tita, quiero agradecerle a Palmira, quiero agradecer este espacio, a la gente que nos está viendo, a la gente que nos va a ver, eh, y a todo lo que, porque con que llegue a una sola persona, el mensaje para mí ya me llena el corazón. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio, por su buena disposición, alegría. Tita, me hiciste el día, voy a estar contento todo el día, acordándome de lo que, de lo que conversamos, de tus maneras. Estoy muy contento de estar aquí y bueno, nuevamente mil gracias por la oportunidad y sí, y cuando quieran, porque yo feliz, me sentí como en mi casa, muy contento. Ah, pues entonces no queda más que estás cordial y totalmente, absolutamente invitado a que continúes, a que te unas a nuestra comunidad literaria Mailén Internacional, así, con mayúsculas. Me encanta, sí, mil veces sí. Bravo, bravo. Ya la estoy armando Gracias, de... muchas gracias, Urso Malpensante. Muchas gracias, querido Felipe Nieto. Gracias, Tita, por tu brillante conducción, como siempre, en territorio de letras infantiles. Eh, Feliz, muy feliz por toda tu motivación, Urso, que nos has dado ya como joven de acá, del Valle de Aconcagua, ¿no? Es importante también comunicarles a nuestros amigos que en el Valle de Aconcagua tenemos igual muchos escritores, perdón, iba a decir, escritores también pueden ser narradores orales y cuentacuentos, es impresionante. Sí, Bueno, y aquí Magda tenemos, sí, Sánchez, Magda Sánchez de aquí de la zona, y ella es una de mis mentoras también de la sí, biblioteca, ella me enseñó muchas cosas. Así que sí, sí, apoyando la idea. sí, sí, sí. Gracias, Urso, muchas gracias. Mira, les voy a contar que estuvieron acompañados, no solo por mí, ¿no? Viéndolo, sino que también tuvimos, digamos, amigos, poetas y escritores Urso que participan en nuestras actividades, como bien Tita te dijo, invitado cordialmente cuando hacemos, por ejemplo, nosotros estas lecturas poéticas o hacemos de pronto encuentros internacionales, ya vamos en el número 11, eh, posteriormente vendrá el 12 y así pueden participar también narradores orales, aunque diga escritores, porque hay escritores, como te decía, son narradores orales. Tú mismo contaste aquí un maravilloso cuento, te fijas, como narrador oral y escritor a la vez, creador de tus propios cuentos, maravilloso, sin duda, muy reflexivos. Eso, Gracias. como bien tú lo dices, ¿cierto? Que llega a los niños y niñas fundamentalmente, bueno, de todos los adultos, porque todos fuimos niños. Así Ujú. que tenemos que, para nosotros los adultos, por supuesto, motivar a la niña o niño interior que está con nosotros. O sea, eso es sumamente, digamos, esencial. Mira, te acompañaron, te vieron. Tengo aquí a Isabel Margarita, ella es poeta y escritora de Valparaíso, ya Ujú. Chile. También José Luis Frasinetti, él es también un escritor de Argentina que estuvo viendo, ya. También estuvieron de Colombia, Isbelia Sarmiento Morales, todos te dejan saludos, ya. De México, adivina quién tuvimos, pues, Tita Muñoz, a Letica Flores, también es una narradora oral, Y cuenta cuentos escritora. y escritora, también produce sus propios cuentos.
Anilza Esponda, ella es de Argentina, Argentina. una gran también escritora. Adalí Moreno, que ella está en Chile, es de Venezuela, pero ella está radicada en Chile muchos años y participa con nosotros también en nuestra comunidad. Bueno, es lo que yo alcancé ahí a, digamos, anotar y ver a través de mi celular, que el espacio no me permite todo, pero en todo caso me parece muy significativo el hecho que tú puedes ver, no estamos solos en esta transmisión. Aparte de, como bien te dijo Tita, todo lo que queda grabado. Este video yo después lo descargo para pasarlo a YouTube, canal de Mailén, que es el canal YouTube Mailén Literario Palmira. Tú lo buscas en Google como Mailén Literario Palmira. Ese canal YouTube fue creado también en septiembre del 2020 y tiene todos los registros, ya todos los videos desde que nos iniciamos. ¿Ya? Y yo cuando me veo, me río porque yo cuando me veo en esos videos conduciendo, ¿ya? Con una cara de asustada, ¿ya? Hablando tan bajito, así, con harto miedo, no sé, fue muy, la risa, bueno, me río en buena, de mí misma, ¿no? Sí, De mí me río, sí, es parte de... exacto. Bueno, y tú sabes que la práctica va haciendo lo suyo, así que bueno, Es. igual. Urso, ha sido interesante y por supuesto reitero la invitación a nuestras actividades. Entra al grupo de, búscanos en Facebook por Comunidad Literaria Mailén Internacional, ¿ya? Entonces, para que tú vayas viendo ahí también cómo, digamos, se van realizando estos eventos, porque ahí yo publico las convocatorias. También ahí tenemos una revista, la revista Fanzine Mailén, ¿ya? Que ya vamos viene la 45 edición, ¿ya? Entonces, en fin, también surgió en el 2020, o sea, en el 2020 Claro, brotó todo. todo, sí. Ahí Tita Muñoz está presentando a uno de sus hijos, títeres hijos, como le llaman, ¿no? Esa es la ranita. Sí, yo le ¿Tú estaba tienes algo? mostrando aquí. Ah, Ah, mira, mi mira, urso. mira. Pues Hola. que conversen. Qué lindo. Ese, ¿cómo se llama tu personaje ese? Este es Brincos. No, Ah, el urso y el tuyo. no, él es mini ursito. Ah, él Es es, él es. Ursito. Es ursito. Ursito. Ay, Ursito, Sí, sí, qué lindo, ¿ves? Qué bueno, queridos amigos, como pueden ver, todos nuestros amigos que nos han acompañado y nos van a ver después. Bueno, es maravilloso y esta alegría, esto de empezar un día, te fijas con esta energía tan positiva, sin duda se proyecta también en todo lo que hacemos. energía, energía. Eso. Gracias, muchísimas gracias y nos vemos en el programa próximo, perdón, Territorio de Letras Infantiles. Recibe nuestro cariño, Urso, saludo de toda la comunidad literaria Mailén Internacional. Muchísimas gracias también a todos los amigos que nos han seguido y que nos van a ver. Todos ellos y por supuesto, reitero mis agradecimientos a mi querida amiga Tita Muñoz Sánchez. Gracias.